Obviamente, no sé quién se encargó de hacerlo, estamos muy agradecidos y lo aprecio muchísimo. Hablamos la semana pasada acerca de la iglesia no estar o no ser una iglesia ostentosa, o sea, con mucho lujo. La iglesia debe proyectar al mundo una sencillez y un enfoque en el Señor, no en adornos, etc. A través del mundo la gente conoce las iglesias como los catedrales, y mayormente lo vemos en España y Italia, donde están llenos de todo tipo de tesoros, millones y millones de dólares, no sé si sirven votivos, pero que sean votivas. Pero eso no debe ser así. Ese edificio, el edificio que se aparta para la congregación de la iglesia, no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y a través de los siglos la iglesia se ha reunido en muchos lugares donde han podido, y muchas veces escondidamente por cuanto la persecución. Así que la iglesia debe de enfocar y debe de proyectar a su Señor, a Cristo, y la misión de Cristo. Pero sin embargo, no debemos también dejarlo decaer y aparentar con descuido, que parece como no hay interés y es una deshonra a la otro extremo. Así que esta semana alguien limpió todo lo que el pájaro ahí dejó en las ventanas, alguien quitó esa mata de espinos que estaban peligrosos para los niños que ahí estaban jugando por aquí a veces, y si uno se cae en eso, va a estar bien adolorido. Si le doy gracias, Señor, a quien sea que fue, gracias por su esfuerzo, gracias por su tiempo, gracias por su interés y los recursos que se has usado. Gracias. Throughout the years, the churches have been known to be buildings throughout the world. The church is actually the people, it's not the place, it's not the building, it's not the edifice. But many throughout the centuries have mistaken this, and we can see it especially in Spain and Italy with the cathedrals that are adorned with millions of dollars in art, in gold, in artifacts, etc. And that should be that way. That's money ill-placed, ill-appropriated. The church is the people, and that church, wherever it meets, is about Christ. It's about projecting who Christ is, his ministry, his mission, not the riches and artifacts. But at the same time, the place where the church meets should not be a place of disdain, rundown, dishonor, ugly, unkept, etc. It should project a sensibility, a practicality, if you will, a simplicity. This week, somebody took care of washing the windows that were full of stuff from birds. Somebody took care of that bush that was out there full of tremendous, long, thick thorns that if any kid could run into, walk into, play into, would be horrendously hurt. So I appreciate it. We're thankful for the time, the resources, the energy that was put into doing that for the place where we meet. Thank you. Esta mañana no sé si vieron la noticia en Rusia. Sobre la noche hubo un terremoto de 7 punto algo grados de magnitud. Ese terremoto desencadenó un volcán dormido. Ese volcán dormido dio una erupción cuyas nubes, etcétera, o humo llegó, y la ceniza llegó hasta 4 millas en el aire. Pueblos alrededor estaban llenos de ceniza, de peligro, destrucción, etcétera. En un momento así pasó. No se esperaba, no era algo antes avisado, era de momento. Y de momento cayó la destrucción repentinamente. Es como Dios nos está diciendo: prepárense y no se descuiden, que en cualquier momento puede entrar en tu vida la calamidad del cual no puedes resistir.
Dios nos está diciendo a través de las Escrituras y los tiempos que estamos viviendo, que ya estamos en los últimos días, debemos de vivir de tal manera que estemos dando ese testimonio al mundo perdido. Y no solamente a un mundo perdido, pero a cristianos dormidos. Cristianos dormidos. Que están viviendo la vida como si Cristo no vendrá, como si no tendrán que dar cuenta, como si no hay algo que hacer y gente que alcanzar antes que Él venga. I don't know if you saw it this morning, but there was an earthquake in Russia. It was not expected. It came all of a sudden. It was 7.0 on the magnitude. This is the Richter scale in magnitude. That unleashed a dormant volcano that erupted. The eruption spewed lava, destruction, and smoke and ash 4 miles into the air. It's as if God is saying, be very careful because you have no idea what calamity awaits you in the next moment. You have no assurance, you have no warning. Your life in any minute can change drastically. And it's as if God is telling us that you're living in the last days, which we are. And in the last days, Christians should be very, very conscientious of the fact that we should be about God's business. We should be praying. We should be walking as He wants us to walk, living the way He wants us to live, reaching the unsaved, warning a world that is lost when without Christ. If we're reaching the lost and awakening the dormant Christians. Dormant Christians that act as if Christ is not going to come back anytime soon. Living their lives for themselves, their own agenda. Living a life that's going to be giving an account one day and very soon. Not having their life count for the kingdom of God. En estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de la vida que Dios quiere que vivamos. Una vida sujeta a Él. Una vida dedicada hacia Él. Una vida conociendo la voluntad de Dios y viviendo en esa voluntad de Dios. ¿Y cómo se puede conocer la voluntad de Dios? In the last few weeks, we've been talking about living the life that God wants us to live. The life that He has chosen for us, not we ourselves, but the one He wants and has planned for us. Hemos visto que cuando hagamos nuestros propios planes, llegan a calamidad. Tarde o temprano, nuestros planes, sin el consultar con Dios y sin ser llevados por Dios, tarde o temprano llegan a calamidad, por cierto. We've been talking about the life that God has planned for us. And when we don't live that life that He has planned for us, we live the life that we plan for ourselves, sooner or later we come into calamity. Surely we're going to come into calamity. Hemos visto que Dios ha dicho, yo tengo un plan. Hemos visto que Dios ha dicho, yo sé los pensamientos que yo tengo acerca de ustedes. Que son planes para bien y no para mal, para darles un fin esperado y no calamidad. We've seen where God told us, I have made plans for you. I know the thoughts that I have for you. I have for you. They're plans of good and not evil. They're plans to give you an expected end, not calamity. God has a plan for you. Dios tiene un plan para usted. Y hay dos avenidas a cual podemos acercarnos a ese tema. O aceptamos y buscamos y caminamos en el plan de Dios para nuestras vidas, o no. Si caminamos buscando y viviendo el plan que Dios tiene para nosotros, su promesa es el bien y el fructificar nuestras vidas y los galardones que nos esperan y la comunión con Él. Si decidimos que no, puede ser que por un rato disfrutemos de los deleites de esta vida, pero esos deleites llegarán por fin a un fin amargado, a un fin
lamentable que llevará a un remordimiento del cual no hay recuperación en cuanto a lo que se pidió. Si la persona si es salvo, como vimos en las Escrituras, pero todo lo que vivió su vida y de galardones y etcétera en el cielo se pierden. Entra, por supuesto, entrará y será salvo, pero galardones, honras, premios, etcétera, perdidos por completo. Y mucha lamentación, por cuanto se conocerá lo que pudo haber sido y lo que ya no puede ser de una vida vivida por Cristo. We have to approach this in two ways. There's only two ways to approach this. We either say, yes, I want your will. I seek your will. I want your will, and I will walk in your will as much as I know it is. Or we can say no. No. If you say yes, there is fulfillment. There is completion of life. There is joy in knowing that I am walking in God's will. I will receive His favor, His promises of honor and so forth, and rewards in heaven, if not here before. If we say no, then what awaits us is maybe for a time, just for a time, we will enjoy the pleasures, just the pleasures of sin. But those pleasures will end in bitterness, in lament, in sorrow of a life that cannot be recuperated. Yes, that person, if they're saved, they're going to go to heaven. But all the rewards and the life and the blessings that they would have brought into heaven and the smile of the Lord for their lives, it's not there. It's not there. You will probably be able to see what your life could have been. Maybe people will come forward that you could have witnessed to, that you could have been an influence in their lives, and now they're lost. And yeah, they're responsible for themselves, but they will look at you and say, you could have said something to me. You didn't. And I was gauging my life off of you, and you thought, and the way you lived, I thought it was okay. And you never let me know that I wasn't okay. And as they're condemned, they're looking at you with those eyes, you and your heart will melt with the fact that it's too late, I can't reach them. I could have, but I didn't. En esos momentos, en ese tiempo cuando quizás Dios te muestre lo que pudo haber sido, si hubieras vivido por Él, puede ser que en el juicio del gran trono blanco se adelanten gente que tú conocías y te conocían a ti. Y por supuesto, ellos tienen que dar cuenta por su vida. Pero a la vez te mirarán a ti y dirán, es que tú me pudieras haber avisado. Tú me pudieras haber advertido. Pero me hiciste entender que yo estaba bien como estaba. Tú nunca me hablaste, tú nunca me corregiste, tú nunca me hablaste de la salvación, del arrepentimiento. Y ahora yo soy condenado, pero quizás con tu influencia, si tú hubieras sido la persona que pudieras haber sido, yo no estuviera aquí condenado. Es muy tarde. Es muy tarde para ellos. Y es muy tarde para ti hacer algo acerca de ellos. Yo he tenido cristianos que me han dicho recientemente, es que Jorge, debemos de ser un jarro de sal y salar a la gente. Ellos lo consideran siendo benevolente con la gente, no ofendiéndoles para que se nos apeguen. Pero no ofendiéndoles con decir la verdad. Es que no vamos a decir la verdad porque eso les ofende. Vamos a hacer sal y luz en nuestro comportamiento. No, Dios dijo, habla el evangelio. Habla de mí. Habla de mi salvación. Habla de mi justicia. Habla del juicio. Habla. Habla. Y no lo hablaron. No querían ofender.
You see, some people today will say we're supposed to be salt and light. We're supposed to be salt shakers. And what they mean is we're supposed to be nice. Just be nice. And win them to ourselves. Don't offend them by telling the truth, is what they think. But that's not what God said. God said, speak the truth. Give them my gospel. Give them my understanding of salvation and judgment. But we don't, because we don't want to offend. I had a Christian recently say, well, that sin, which is a horrible sin, is a disease. So therefore, they're not responsible. That's an evil thing to do. That is an evil thing to do. To take responsibility from someone that's in sin and in the condemnation of God so that they will not repent. That's an evil thing to do. Es una cosa malvada lo que hizo un tal llamada cristiana hace poco en decir que un malvado pecado es una enfermedad. Con decir que es una enfermedad le está quitando a esa persona en su mente el deber de su conducta, la responsabilidad de su vida y la cuenta que le tiene que dar a Dios. Por lo tanto, siente, yo no tengo que dar cuenta, no es mi culpa, yo soy enfermo, así me nací y esto no es un pecado. Y por lo tanto le quita la oportunidad y el conocimiento que necesita arrepentirse. Y por lo tanto eso no es amor, eso es una maldad. Eso no es amor. It is an evil thing to do. That's not love. You don't love that person. You hate them because instead of warning them, you have allowed them to think they're okay. They're not. Por lo tanto, Dios tiene un plan. Y nos ha dado instrucciones en la Biblia. Vayan conmigo al libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 8. God has given us examples and instructions, ejemplos e instrucciones. Vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 8. Cuando Dios nos da un ejemplo, es para que observemos una manera de ejecutar lo que nos ha dicho. When God gives us an example, He's given us a way to execute what He has instructed us. He's given us a visual. Nos ha dado un instrumento visible para que podamos entender de qué está hablando. A veces nos dicen algo y no entendemos hasta que nos ponen un ejemplo. Sometimes people will teach us or tell us something and we don't get it until they give us an example. Let's look at this. Versículo 1, verse 1. Y vamos hasta el versículo 5. We're in verse 1, we're going to go to all the way to verse 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Cristo, Jesús, Yeshua, es nuestro sumo sacerdote. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Él es el quien Dios trajo aquí en los últimos días para que nos hablara de Dios. You see, the principal point that God is telling us here is we have a high priest in the heavens. That high priest has sat down at the right hand of majesty, and he is the mediator between Almighty God and man.
The book of Hebrews begins by saying, in the last days, God has spoken to us by his Son, that high priest. El libro de Hebreos comienza diciendo que en estos últimos días el Padre nos ha hablado a través de el Hijo, Yeshua, el Cristo, Jesús. Y nos ha hablado de lo que pertenece a nuestra vida y el cielo. He's spoken to us about our life that pertains to heaven. Dice, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, o sea, los hijos de Aarón. It's talking about the priesthood of the sons of Aaron. But we're talking about a higher priest than they, the one who built the temple or the tabernacle in heaven, which is greater than the one that's here on earth. Here on earth, there is a shadow of what's in heaven. Hablando del sumo sacerdote que erigió ese tabernáculo pero en el cielo, y la cual tenemos aquí en la tierra, es simplemente un ejemplo. Él, el sumo sacerdote, está en el cielo. Él ni pertenece a los hijos de Leví. Él viene de la tribu de Judá, el nuevo pacto. Un sacerdote según el orden de Melquisedec. They're not talking about a Levitical priest. Yeshua came through the line of Judah. And God said, you are a priest forever after the order of Melchizedek. A higher authority, almighty authority. Una autoridad sobre encima de todo. Versículo 5 y el punto principal. Verse 5 and the main point. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. These things serve as figures and a shadow of the things that are in heaven. God has given us on the earth examples of what is in heaven. Dios nos ha dado ejemplos en la tierra de cosas que están en el cielo. Y aquí viene el punto. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió, o como se le advirtió a Moisés. Está diciendo que le advirtió, es una palabra fuerte. Le advirtió a Moisés. And here he uses a very strong word. He warned Moses. He cautioned him, he warned him. Cómo iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dios le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, uno físico, diciéndole, mira, pon atención que tú la hagas conforme el modelo que yo te enseñé en el monte. He warns Moses and he says, make sure that when you build that tabernacle, you build it like I showed you out there in the wilderness. Make it the way I told you, the example I told you. It's a warning. Don't deviate from the example that I gave you. Es una precaución. No te desvíes del modelo que yo te di. Y cualquier cosa que Dios nos dice, y cualquier cosa que Dios nos instruye, y cualquier ejemplo que Dios nos pone, es lo mismo. No te desvíes de la instrucción y el modelo, el ejemplo que yo he puesto. No te desvíes.
And everything that God teaches us, tells us, and exemplifies, he tells us, don't move, don't switch, don't alter the plan that I gave you, the example. Now I want to bring it to your life. Ahora lo quiero poner en tu vida. El modelo que Dios te ha puesto en tu vida, que tú vivas según las Escrituras, estás levantando el templo de tu cuerpo y tu vida como Dios te ha dicho que lo debes de levantar. Dios nos ha dicho que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Estamos viviendo esta vida en este cuerpo, en este templo del Espíritu Santo. Estamos erigiendo y viviendo la vida como el ejemplo que Dios quiso y nos ha puesto que la vivamos sin desviar de una manera u otra. Very simple. Let's bring it personally. God says that we are the temple of the Holy Spirit. Are we building our life, this temple that we live this life in? Are we doing it according to the example that God has given us? Or are we deviating from that example? Are we making excuses to add our own touches to what is our life instead of what God told us to do? ¿Estamos poniendo nuestros propios toques al plan y la vida que Dios quiere para nosotros, o lo estamos haciendo exactamente como Dios nos dijo? Déjame darte un ejemplo. Let me give an example. Ephesians chapter 5. Vamos a Efesios capítulo 5. Vamos a dar un ejemplo. Efesios capítulo 5. Aquí Pablo, o sea, el Espíritu de Dios hablando a través de Pablo, está dando un ejemplo acerca de la familia, el matrimonio en especial, específicamente el matrimonio. Nos ha dado instrucciones y termina con un ejemplo. Here's one of the examples. Here, Paul, or better yet, the Spirit of God is teaching us about matrimony, marriage. He gives us instructions and then he finishes it with an example. Versículo 32, verse 33. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esa instrucción, el ejemplo es Cristo y su iglesia. Él nos ha dicho, aquí están las instrucciones, aquí está el modelo. Vive según el modelo que yo te he enseñado en el matrimonio. So here he gives us some instructions. He tops it off with an example of matrimony being an example of the marriage. And he says, this is how I want you to live in marriage. It's just one example of many things that he has taught us in our lives in the Bible. Es una de las muchas o muchos ejemplos e instrucciones el cual nos habla a nuestra vida. ¿Cuántos tú crees que hoy viven el plan de Dios en su matrimonio? Como Él lo ha dicho, sin desviar. ¿Cuántos? How many in today's world actually live the instructions that God has given and the example that He's given in marriage? How many? Without deviating and without putting your own thoughts into it. How many? Yo he oído cristianos decirme todo tipo de cosas que del cual no están de acuerdo con ese modelo. Me lo han dicho a mi cara. Pero dicen cuánto aman a Dios y cuánto adoran a Dios. I've had Christians tell me to my face how they don't agree with everything there, but they love Jesus, so they tell me, yeah, they're worshipers of Jesus, but they'll to my face tell me I will not do certain things that Bible is telling them to do.
They won't. And they'll flat out tell you. God warned Moses. He warned him. Do it exactly like I told you. Do it exactly like the example that I showed you. Don't deviate from that. 2 of the sons of Aaron died because they decided to make an incense different than from what God had told them, and God killed the both of them. 2 de los hijos de Aarón murieron. Dios los juzgó por ellos hacer un incienso distinto al cual Dios les mandó. ¿Y cuál fue la consecuencia? La muerte, el juicio. Ellos no mataron a nadie. Ellos no robaron a nadie, pero se desviaron del mandato de Dios de como Él quiso que su incensario fuese hecho. Y los juzgó a los dos. You see, they didn't kill anybody, they didn't rob anybody, but they deviated from the instructions that God had given to them about the incense that was for His worship. And He judged the both of them and they died. These are sons of Aaron. God is no respecter of persons. Entonces eran hijos de Aarón. Dios no es respetuoso de personas. Ninguno. La pregunta, ¿tu vida se desvía del modelo que Dios ha puesto en la Biblia? The question, does your life deviate from what God has told you in the Bible? Do you deviate? Nadie va a prosperar 100% jamás cuando se desvía del orden que Dios ha puesto en la vida. Sí vivimos por gracia, sí iremos al cielo, sí Dios nos ama. Y a la vez dentro de su gracia nos dice cómo vivir, porque hay galardones o hay disciplina. Yes, God is a loving God and we live by grace. But there are instructions in the Bible that give reward or discipline. Ananias and Sapphira were disciplined. They died like that. Ananías y Zafira fueron disciplinados y murieron así. Así. En la vida de nosotros nunca debemos de tener la mentalidad de atrevernos a hacer lo que deliberadamente nos da las ganas de hacer en opuesto a lo que Dios nos está diciendo. Nunca. In our lives, we should never dare to do defiantly to what God has told us to do in the Bible. There are people, Christians, and I had one woman tell me in my face, I will never have a man be head over me. Tell me what to do. Really, you're the one telling me you want to go to church and worship with me. I don't want to worship with you. Not like that. Yo tengo una cristiana que me dijo en mi cara, yo no voy a permitir que un hombre me diga lo que yo debo hacer. Casada. Pero era la misma que decía, yo estaba anhelando adorar contigo en la iglesia. Yo no quiero adorar con eso. Es un desafío. That's defiance. That's defiance. Eso se extiende a toda nuestra vida. Se extiende a toda nuestra vida. That principle extends to every part of our life. And many people, Christians I'm talking to, refuse to do that. Refuse to live the way that God says. Go with me to Matthew. Vayan conmigo a Mateo capítulo 16. Mateo 16. Matthew 16. Matthew 16. Mateo 16. Versículo 21.
al 28. Y terminamos aquí. We'll finish here for today. Desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, en compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pedro tenía buenas intenciones. Él no quería verle nada malo pasar al Señor. You see, Peter in verse 22 had good intentions. He really didn't want anything bad to happen to Jesus. He had good intentions. He was wrong. He was wrong. Pero estaba equivocado. Muchos piensan que si van al cielo y estaban equivocados pero eran sinceros, Dios los va a perdonar. No. 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 Many think that when they get to heaven, if they were wrong, as long as they were sincere, God's going to forgive that. No. No. Because God tells us to seek the truth. God tells us to find out the truth. Not to sit conveniently in what we feel we should do. Dios nos manda a buscar la verdad, a escudriñar la verdad y no a sentarnos en lo que nos parece confortable, cómodo. Pedro estaba o era sincero, pero estaba sinceramente equivocado. Peter was very sincere, but he was sincerely wrong. Wrong. You see, Peter didn't understand the purpose of this. And many times you in your life, you don't understand the purpose God has for your life and my life. Tú ves que muchas veces no entendemos el propósito que Dios tiene para hacer algo en nuestras vidas. Aquí, Pedro no entendía el propósito que Dios tenía en esto. En vez de preguntar: Señor, ¿qué significa? No entiendo. Enséñame. Él dijo: no. Y muchas veces en nuestras vidas, en vez de preguntar a Dios: ¿por qué, Señor? Enséñame, déjame entender, le decimos no a Dios. No. You see, Peter didn't understand that was the only way he could be saved. Ves que Pedro no entendía que era la única manera que él podía ser salvo. No sabía, no entendía. Y en vez de preguntar, él se va con su idea y habla sandeces, como muchos hoy. You see, Peter, because he didn't understand, he just went with his own understanding and he spoke foolishly. Foolishly. (23) Pero él, Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Ouch. Lo llamó Satanás porque su idea era de Satanás. Tú no sabes, y yo a veces no nos damos cuenta que la idea que han entrado en nuestras mentes no es de Dios, pero del mundo y de Satanás. Y la publicamos como si fuesen de Dios, en vez de llevarnos con los principios que nos han enseñado y nos han ejemplado las Escrituras. You see, a lot of times, just like Jesus called him Satan, Peter wasn't Satan, isn't Satan, but his idea, his declaration came from Satan. Often enough, we'll repeat things that never came from the instructions or the examples of God. They came from
this world and the prince of this world from Satan himself. And Christians will parrot it as if it came from God. Hay veces que cristianos como una cotorra repiten lo que ni entienden que viene simplemente del diablo, sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Meres tropiezo. Meres una ofensa. Es un tropiezo. Porque tú no pones la mirada en las cosas o los ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es que, Pedro, estás mirando las cosas del mundo, las cosas del hombre, en vez de poner las cosas y los ojos en las cosas de Dios. Y por eso hablas así. Mi plan que yo estoy dando, tú no la quieres entender. Yo estoy dando mi plan, que será el plan para tu vida, y tú no lo quieres entender. It's very simple. He says, Peter, I'm trying to tell you about my plan. And my plan will affect your life and the plans for your life, but you don't want to listen. You don't want to understand. You just want to go with what your first reaction is. Tú simplemente quieres reaccionar como lo sientes y lo ves, en vez de indagar, Señor, explícame tu plan. Instead of saying, God, I don't understand, explain your plan to me. He just runs off at the mouth with what he thinks. Because he doesn't look at God's plans, he doesn't look at God's ways, he's looking at how man sees things. No está poniendo la mirada en las cosas de Dios y los ejemplos, las instrucciones y enseñanzas que Dios nos ha dado. Más bien está mirando los sentimientos y filosofías del mundo. Aquí está el punto principal. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, here's the principal point, verse 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz, sígame. Si tú de verdad quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme a mí. Eso a veces no se entiende entre cristianos porque no entienden lo que significa. La cruz, instrumento de muerte, de sentencia de muerte, de ejecución de los romanos. Muerte. Dejar de todo. Todo. Y seguir a Jesús. Negarme a mí. A lot of times people here, they don't get it. That's the problem. Jesus said, you want to follow me? Take up your cross. Deny yourself. And follow me. See, the cross is an instrument of death, of judgment. They went there with nothing. The Romans took everything from there before they went to the cross. Los romanos le quitaron todo antes que fuesen a la cruz. No tenían nada, ninguna posesión, nada. Y ahí los clavaron. Rechazado por el mundo. Clavado como un símbolo, que un rechazo del mundo, del gobierno, y ahí mueren, solitos. It was a symbol. They would take everything from them. They would hang them up as the refuse of society. Men condemned, men rejected by the government, and by the people of Rome, to die alone on that cross, to be a symbol. A veces no queremos ser un símbolo de rechazar este mundo o ser rechazados por este mundo. Often we don't want to reject the world or be rejected of the world. We want to be liked by the world. We want to go with the world's ways, with the world's fashion, with the world's psychology, the world's philosophy. So we don't want to look different. We don't want to be different. Now, we don't want to die to the world, and we don't want to die to be exclusively for Christ, so we compromise.
instead of giving or living the example that he gave us, deny yourself, take up your cross, and follow me. Don't follow this world. Don't follow your own sentiments. Don't follow the philosophies, dictates of this world or Satan. Follow me. Follow me. It's not popular. They crucified him. Está diciendo, no es popular. No es popular. Vas a tener que negar al mundo sus ideas, su psicología, su filosofía y seguirme a mí. Y eso no es popular. A él lo condenaron y lo crucificaron. ¿Quieres el plan de Dios? ¿De verdad queremos el plan de Dios? De verdad. Do we really want God's plan for our lives? Versículo 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Porque ¿qué aprovechará el mundo? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuál? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El mundo lo rechazó. El mundo lo clavó. El mundo hoy lo siguen vituperando. El mundo todavía hoy siguen diciendo que las ideas y las maneras, los caminos de Dios no son aceptados en este mundo, no lo queremos. Y si eres cristiano y hablo de eso, cállate la boca. Eso es palabrería de odio, hate speech. Lo que el cristiano está diciendo se considera el mundo hate speech. The world will tell you to be quiet, shut up, we don't want to hear about God. They crucified him a long time ago. They don't want him, they don't want you, they don't want his ways. And they'll tell the Christians, shut your mouth, you're talking hate speech. And they'll try to cancel culture, the Christian idea. Y tratarán de cancelar la cultura cristiana. Es lo que quieren hacer, lo que están haciendo ahora. Pero Cristo vendrá con los ángeles, con los ejércitos del cielo para condenar y encender a juicio los que lo crucificaron. Ellos tendrán su parte con los demonios en el lago de fuego. Jesús dijo que el infierno fue hecho para el diablo y sus demonios. Y como querían más la filosofía, los caminos del demonio, participarán con la condenación del demonio. Because they crucified him. They didn't want him. He's coming back. He's coming back in great glory with his angels in the heavens and the armies that are in heaven. And he's going to condemn and judge those enemies of his that would cancel him and persecute him and his people. And the Bible says they will have their part in the lake of fire which burns with brimstone and fire forever, because Jesus himself said that hell was created for the devil and his angels. And if somebody wants to participate with the demons, they will participate in the condemnation of the demons. You don't want God's plan? You don't want his ways? You ridicule God's ways and God's plans because it's not kosher, it's not good with you? God said, take the warning. Take the warning. I gave you an example. I gave you instructions. Don't deviate. ¿No quieres el ejemplo? ¿No quieres la instrucción? ¿No quieres hacer el papel de ridículo con el mundo? Toma la advertencia. Toma la advertencia de aquellos que se desvían del ejemplo que Dios ha puesto en el cielo. Jesús dijo, oren así,
hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, como es hecho en el cielo. Pero muchos mientan y no quieren ese ejemplo. No quieren orar eso porque de verdad no quieren vivir aquí y que se haga la voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Quieren hacer su propia voluntad. The problem is when Jesus told us, your will be done on earth as it is in heaven. They really don't want God's will done on this earth as it's done in heaven, where He has set the reality of everything that here we only have a mirror of, an example of. No quieren hacer la realidad del cielo, del cual solamente aquí tenemos un ejemplo, pero allá vive y está esa realidad de la voluntad de Dios. ¿Qué hay de seguir el ejemplo que nos ha dado en su escritura y no desviarnos de ese ejemplo? What is it in our lives that we will or will not follow the example that God has given to us that we should follow? And take up our cross. If the world hates me, the world hates me. I don't like them either. Why? Because they're not content with living a miserable life. They want to make sure we are subjugated and converted to their misery and go to hell with them. I will not. By the favor and grace of Almighty God, I will not. By the favor and by the grace of God, no. Ellos no están contentos en vivir su desobediencia, pero militarmente quieren convertirnos a nosotros hacia ellos y convertirnos nosotros hacia ellos. No. Con el favor y la gracia de Dios solamente yo no va a ser. Por lo tanto, en este mundo yo no he perdido nada y no espero recibir nada y lo que me espera está en el cielo. In this world, I've lost nothing. Matter of fact, I'm trying to get rid of a lot of stuff. I just want His kingdom to come. How is your life? ¿Buscas el modelo de Dios? ¿Busca la instrucción de Dios? ¿O no? How's your life? Do you seek God's instruction? Do you seek the example He's given you? No. Or no? Which one? I hate it when Christians will tell me, I hear one on the TV say, well, I don't care what they do in their bedroom. I don't care. Just don't touch my kids. No, you should care. You should care. Well, what kind of talk is that? God judged people for that. And you're going to do that and God's going to judge His nation and then I'm going to be participant because of you? No, I'm not. I don't want to be. I don't go, no, it's not okay for you to do what you want in your own home and nothing's gonna affect everybody else. It doesn't work that way. It doesn't work that way. That's why Nehemiah, when he came out of exile and those people were doing wrong, he said, we just got out of captivity. We just got back from the exile and you're going to bring us back? He started putting his hands on them and pulling their hair and said, you will not. You will not. Because he didn't want to go back. Por eso el líder Nehemías, cuando habían salido de la cautividad y regresaron a Judea, a Jerusalén, y la gente empezaron otra vez a hacer sus maldades, él se enojó y puso sus manos sobre ellos y les jaló el pelo de algunos de ellos y dijo, por culpa de ustedes vamos a regresar a la cautividad, acabamos de salir, no lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Eso era un hombre de Dios. That was a man of God. Pero estos afeminados que no le ven mal a nada y lo que quieren hacer es hacer nice con la gente, no tienen las convicciones de Dios. But those effeminate individuals in this world that don't, just do what you want over there, don't bother me, they just don't have the convictions of God in their life. They're not men of God.
compromisers. Esos no son hombres de Dios. Son gente que comprometen y sueltan sus convicciones para llevarse con todo el mundo. Yo no me quiero llevar con todo el mundo. Yo no me quiero llevar con todo el mundo. Yo me quiero llevar con Dios. I don't want to get along with this world. I don't. I want to get along with God. Vamos a orar. Padre, por favor, en este día, en mi vida lo que falta, agrega, Señor. Agrega en mi vida lo que falta de tu convicción, de tus caminos. Perdóname mis fallos. Tú tienes la razón en todo. Father, I ask you to take from me those things that are lacking or that are in my life that shouldn't be there. Fill me with your ways, your word, your purpose, your agenda. Make me a man after your own heart. Hazme un hombre conforme a tu corazón. En estos días de oscuridad y tu iglesia debilitándose por donde quiera, por favor, levanta gentes, como usted dijo, cuando Elías se quejó y dijo, Señor, quedo solo, nadie más. Y tú le dijiste a Elías, yo me he reservado 7,000 otros hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Yo me he reservado 7,000 otros que no han doblado la rodilla a Baal. Hazme como Elías. Quita de mí lo que no debe estar y agrega a mí lo que hace falta. God, make me like Elijah. In this day where so many Christians have compromised, in these days of darkness, help us to be like Elijah. And the 7,000 men whom you said when Elijah complained and said, Lord, I'm by myself, nobody else cares. And you told him about 7,000 other men that he didn't know about that had not bowed the knee to Baal. Make me like Elijah. Haznos como Elías. Make us like Elijah. Fortalécenos. Llénanos. Complétanos. Father, fill us and complete us. Si hay alguien aquí que no es salvo, Señor, que no sabe que si muere hoy va al cielo, te pido que tu Espíritu Santo le llegue a su corazón y la convierte hoy, antes que sea muy tarde. And Father, if there's somebody here that's not saved, that your Holy Spirit will reach out to that person and convert them before it's too late. That they would see the salvation that's in Jesus, the Savior of our sins, the Savior of our souls. Que miren a Jesús, el Salvador de nuestra alma.